intentar que tuvo 3 episodios de dolor de pecho al correr que se resolvieron con reposo. Tuvo un episodio de diaforesis al manejar su carro. Su electrocardiograma es normal, es prediabético y esto se presentó en el sábado por la mañana. La pregunta es, cuando se ve un paciente como él, ¿quién puede ser dado de alta con seguridad? Eso es lo que se quiere saber. ¿Quién necesita observación en la unidad de dolor torácico? ¿Quién debe ser admitido? Porque tienen síntomas coronarios agudos. ¿Cuáles son las mejores pruebas desde la perspectiva de paciente o institucional? ¿Quién toma la decisión? ¿Y cómo realizamos la prueba de la mejor manera posible? Entonces, él tuvo imágenes pronas en reposo y esfuerzo. Nosotros no hacemos pruebas los sábados y él llegó el sábado. Entonces, él tuvo un protocolo hecho el domingo, que está acá, que muestra una cantidad moderada de isquemia. Así que cuando se quedó el domingo con angiografía, él no pudo tener su procedimiento hasta las 5 de la tarde, lo cual requirió que él se quedara hasta el siguiente día. Entonces tuvimos una hospitalización de 4 días, lo cual no es coste efectivo, y la perfusión nos dio las respuestas, pero el proceso no ayudó. Por otro lado, tenemos un hombre de 36 años con hiperlipidemia, con un historial fuerte de enfermedad coronaria, que tenía dolor de hombro. Él trotaba, jugaba tenis, a veces al descansar tenía el dolor, y después de un episodio de 30 minutos de dolor en reposo fue al doctor. Aquí está el electrocardiograma que nos muestra algunos cambios en las ondas T, un voltaje moderado, pero nada que sugiera que fuera agudo. Entonces el manejo no tuvo más dolores, se fue referido para una MPI con esfuerzo. Su presión sanguínea fue de 180 sistólica. Así que están sus imágenes de esfuerzo que muestran claramente una reducción marcada en la perfusión en la arteria diseminante. Él tuvo un cateterismo donde tuvo estenosis del 95%, lo dieron de alto después de una estadía de 12 horas en total. Si podemos proceder de esa manera, entonces podemos usar las pruebas que sabemos que son de alta calidad de la mejor manera posible. La evaluación de dolor torácico en la sala de urgencias es un asunto muy costoso que tiene muchas respuestas. Tenemos 6 millones de personas que presentan dolor torácico. El mal diagnóstico está entre el 2 y el 8%. El 80% de los pacientes son de bajo riesgo. Solamente el 10% de los pacientes vuelven en 30 días, 20% en 3 meses y el 85% son dados de alta sin síntomas cardíacos. Algo interesante cuando vemos la severidad de esta presentación es que pese a que tenemos más pacientes con dolor torácico, la incidencia de síndrome coronario agudo se ha bajado a la mitad. Nosotros pensaríamos que no tendríamos que hacer tantos exámenes con las personas con un bajo riesgo, pero la triste realidad es que aunque el porcentaje de personas que presentan el síndrome coronario agudo ha bajado un 44%, el uso de imágenes médicas avanzadas ha aumentado el 70%. Y el costo directo para el paciente será de $2,000 a $3,000. La incidencia total de infarto de miocardio es solo 0.11% de 7 días, pero hay que recordar, cuando se está hablando de 5 millones de pacientes por año, son muchos pacientes que van a tener un infarto de miocardio. Entonces la pregunta es,
por qué los doctores ordenan tantos exámenes cuando puede que no se necesiten y puede que no sean los exámenes necesarios. En Estados Unidos realmente tenemos malas prácticas, malpraxis. Tenemos una falta de confianza en nuestra toma de decisiones, una falta de confianza en los exámenes que ordenamos. Los pacientes los piden. Los que estamos en Estados Unidos sabemos que hay muchos pacientes que quieren evaluaciones cardíacas completas los últimos 2 años porque quieren gastar los deducibles antes de pagar sus deducibles para los seguros en Estados Unidos. Solo para estar seguros y para mantener a los pacientes contentos. Entonces voy a hablar un poquito de los datos sobre malpraxis. Es raro para un paciente que tenga un infarto al miocardio agudo, que tenga un mal diagnóstico, pero suele haber mala toma de decisiones clínica. Cuando los factores de riesgo sugieren que hay una enfermedad coronaria, entonces si hay un mal diagnóstico, no se puede atribuir a la calidad de las pruebas, sino a las malas decisiones. Todavía tenemos que tomar los exámenes que son para mejorar los resultados. Este es el artículo que todo el mundo cita, es de hace casi 20 años, y dice que los pacientes con infarto del miocardio agudo tienen el doble de mortandad asociada. Tuvimos mejores pruebas antes de enviarlos a casa. Un estudio más contemporáneo lo mira de manera un poco diferente en cuanto a la población en general, y este es el número que se vio antes, la incidencia de infarto del miocardio de 0.1%, 0.3% en 7 días y 6 meses. Entonces, en general, estas personas son de bajo riesgo. Solamente tenemos que usar nuestro juicio clínico para elegir el mejor examen para estas personas. Esta es una población de bajo riesgo en general. La realidad es que las personas que se presentan tienen bajo riesgo. Los de alto riesgo, con cambios en su electrocardiograma, son bastante aparentes. Y tenemos que decidir cuál es el objetivo de la evaluación inicial. Para mí, el objetivo es evitar un evento cardíaco. Se puede enviar al paciente después de su presentación a definir su riesgo coronario en general, pero el objetivo es evitar un evento cardíaco. Y eso nos ayuda a decidir qué es lo que se puede hacer, dónde entran las imágenes ahí y cuál es la mejor manera de tomarlas. Yo creo que las imágenes de esfuerzo son el mejor camino a seguir. Y tienen que ser hechas con cuidado. Entonces, ¿cuántas personas acá ven a una mujer joven? ¿Y cuántas ven a una señora vieja? La pregunta es, ¿estamos seguros positivamente o estamos negativamente seguros de que es una mujer vieja? Y esa es la manera como lo manejamos. Tenemos que ser confiados en lo que decidimos. La troponina se ha dado unos valores negativos bastante buenos, predictivos. Se tiene muchos falsos positivos, se tiene un valor predictivo negativo del 97%, y si se tiene la historia más la imaginería, entonces se puede efectivamente descartar la enfermedad coronaria. Entonces, la pregunta sobre la troponina de alta sensibilidad es si facilita o empeora las cosas para todos. En la sala de emergencias, para los doctores, ha facilitado las cosas. Si las pruebas están normales, entonces se van a casa, y si no, entonces se llama a alguien más. Pero para los hospitales da más trabajo, pero ya hay tratamientos basados en algoritmos, donde se dice, bueno, si es esto, entonces ordeno esto, si esto, ordeno lo otro. Para el cardiólogo, requiere más evaluación de paciente, y para los hospitales entonces hay más dinero para observación. Entonces, aquí hay otro caso. Un hombre latino de 46 años, tenía hiperlipidemia,
Era obeso, pero había perdido 35 libras con dieta de ejercicio. Hacía 4 días había desarrollado disnea. La disnea con dolor torácico leve. Cuando se bajó del carro, subió las escaleras, no podía respirar y casi se desmaya. En la sala de urgencias tuvo cambios TEN y tuvo troponina de alta sensibilidad. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, remitir a pruebas de esfuerzo, a PCP. Si se tiene un puntaje de corazón, entonces, ¿cuál es? Hay que hacer una prueba de esfuerzo. De hecho, esta persona necesitaba una angiografía coronaria, pero los de la urgencia no apreciaron alguien con troponina y una angina inestable. Entonces, el puntaje de corazón, que es una buena fuente, aunque se ha usado el puntaje TIMI, que no está hecho para evaluar pacientes que tienen dolor torácico, se hizo para pacientes que tenían síndrome coronario agudo y para determinar sus riesgos y su necesidad de revascularización. Hubo algunos estudios posteriores, y lo siento, tengo la diapositiva en la otra presentación, que trataron de revalidar en la población de la sala de emergencias, pero usar el puntaje TIMI no debe ser usado para reestratificar a las personas y enviarlas a casa. Pero lo que vemos acá en el puntaje TIMI es que el puntaje HART es muy bueno para evaluar a los de alto riesgo y bajo riesgo. Estas personas claramente necesitaban evaluación y el número de personas que están acá, que están en esta zona intermedia, es bastante pequeño. Se puede modificar el puntaje HART y el puntaje es menos de 3, el 0.2% de las personas tienen eventos. Si tienen puntajes un poco más altos, entonces se tiene 2% de pacientes con un evento adverso significativo. Aquí está el puntaje HART y una de las cosas que el puntaje HART tiene es el historial. Es sospechoso, es moderadamente sospechoso, entonces toma tiempo hablar con el paciente y se obtiene un historial diferente, ya que el cardiólogo es la tercera persona que ve al paciente en la sala de urgencia. ¿Cuál es la troponina? Si no es de alta sensibilidad. Así que el mensaje es dejar que el historial impulse el camino y luego decidir qué hacer. Y la MPI produce un riesgo pronóstico desde la categoría apropiada. Este es un estudio de 1.500 pacientes. La probabilidad de eventos aumentó con el puntaje TIMI. El MPI tuvo una tasa de eventos de 1% y un MPI anormal tuvo un 40%. Entonces esta persona que nosotros presentamos hace unos minutos tuvo un MPI en reposo porque no estábamos completamente seguros del diagnóstico y tiene un examen bastante positivo. Él no tuvo una dilatación isquémica transitoria. Parte del problema que tenemos es que en toda la literatura sobre el dolor torácico en la sala de emergencias es que hay muchas poblaciones que están siendo estudiadas y se miran puntos que si tiene que ver con una persona clínica o un doctor de urgencias que está haciendo los estudios. Estos son dos estudios que miran los resultados de pacientes que han sido admitidos para observación y pacientes que han entrado a una unidad de dolor torácico en una sala de urgencias. Y hay que recordar que se está hablando de 5 millones de pacientes al año, entonces los números son significativos. Entonces, en el primer estudio, los pacientes que tenían isquemia positiva eran bastante bajos. Una baja proporción de pacientes tuvieron revascularización, pero tuvieron un valor predictivo negativo alto.
mirando otros pacientes con angiografía, las pruebas de esfuerzo no dieron un número significativo de revascularización, pero esto fue un estudio de observación sin lineamientos sobre qué puntajes usar. Entonces estamos hablando de una población de bajo riesgo que puede que no necesita llenar los pasillos de la sala de urgencias. Así que yo escribí esta editorial hace unos años, llamada Imágenes para el dolor torácico en la sala de urgencias. Tenemos que determinar el umbral para evaluar a los pacientes. Tenemos que ubicar el estándar más alto, un alto umbral, y tenemos que elegir una prueba adecuada. Los pacientes de bajo riesgo que tienen unas pruebas más agresivas, tienen una prueba de alta calidad de interpretación, tienen buenos resultados. El MPI cuadra con varias de estas necesidades. Se puede hacer con personas con frecuencia cardíaca rápida o irregular, se puede hacer con esfuerzo farmacológico, se pueden reprocesar imágenes de pobre calidad. Si se tiene una imagen pobre, entonces se puede readquirir. No está contraindicado con problemas renales. Podemos modificar el protocolo para la edad y la habilidad de cooperar. Si se tiene una persona mayor, entonces se ajusta. Si es una persona más joven, entonces se administra una dosis más baja para obtener la mejor calidad según la edad. ¿Cuáles son las desventajas? La radiación, que es una preocupación para algunos. El protocolo de reposo y esfuerzo tradicional prolonga la hospitalización. El radioisótopo o el tecnólogo puede que no estén disponibles. Entonces, un estudio grande que se publicó hace años es una evaluación mundial que mira pacientes que presentaban biomarcadores negativos en la sala de urgencias. El problema es que estaban usando el puntaje TIMI y yo hablé con los autores y tratamos de volver a mirar las historias y tratar de definir un puntaje HART para estas personas, pero no hay suficiente información. Entonces yo creo que si se hubiera visto el puntaje HART habríamos visto más información, pero la pregunta es dónde se aplica el MPI. No hay duda de que la probabilidad de una isquemia severa en general es más baja en estos pacientes. Se saca el TIMI 0, TIMI 1, TIMI 2 a pacientes más altos y la incidencia de isquemia significativa aumenta hasta el punto en que es apropiado mirar a alguien que presenta dolor torácico, que tiene un puntaje TIMI 5 para ver si tienen isquemia. Y yo creo que para mí eso justifica dónde es que cuadra mejor el MPI. El estudio llegó a unas conclusiones muy interesantes. MPI es tal vez como el umbral para la entrada al laboratorio. El 75% de los pacientes con MPI anormal, es decir, isquemia más allá del 5%, fueron remitidos para una angiografía y la revascularización fue rara. La pregunta es si hace alguna diferencia esa revascularización con las personas, y este estudio muestra que la revascularización no afectó la mortandad. El problema es que tenía muchos pacientes de bajo riesgo y no había puntajes HART, sino TIMI. Si se hubiera tenido un puntaje más astringente, entonces se habría visto a más personas con angiografía coronaria. Entonces, ¿cómo hacemos un MPI mejor y más inteligente? Si se hace solo de esfuerzo, estos son los datos de un grupo donde el pronóstico de solo esfuerzo y de reposo esfuerzo se ve que son idénticos. Entonces, un MPI de solo esfuerzo tiene el mismo pronóstico que un estudio completo. De hecho, tenemos que hacer el estudio para interpretarlo, y si estamos confiados en que el estudio es normal, entonces no tenemos que hacer nada más. Deberíamos tener una corrección de atenuación, o al menos deberíamos tener imágenes pronas, o deberíamos tener imágenes PET
que aumentarían la exactitud de los estudios. También se puede enviar a estos pacientes más tarde. Por ejemplo, si se tiene un test de QCO, no hay que esperar al otro día, sino que se puede hacer todo un estudio con seguridad, como les mostraré, y se puede rehacer unos estudios más tarde. Puede haber una reducción del 38% del tiempo de perfusión, que es significativa, y puede haber un cambio de turno en la sala de emergencias, es decir, que alguien más va a evaluar. Nosotros olvidamos que cuando nosotros estamos lidiando con las crisis de las salas de urgencias, es que los pacientes de bajo riesgo están ocupando camas, mientras que los de alto riesgo necesitan ser atendidos con urgencia. Nosotros hacemos la corrección de atenuación, tenemos las imágenes pronas y supinas, tenemos software que tiene reconstrucción. Y cuando miramos esto vemos que la mortandad de solo esfuerzo fue mejor que en el estudio completo. Tal vez porque eran pacientes que tenían estudios equívocos como resultado y entonces tuvieron procedimientos que no necesitaban. Aquí hay otro estudio que mira solo esfuerzo con prono. Se ve que las imágenes pronas están asociadas con una tasa mayor de supervivencia, pero tiene que descartarse la atenuación. Entonces, MPI de solo esfuerzo tiene unas tasas más bajas de admisión, tiene una tasa más baja de angiografía coronaria. Así que podemos mirar el MPI y la troponina de alta sensibilidad. Aquí tenemos las curvas, pueden ver acá. La pregunta es, ¿en qué punto se usa troponina de alta sensibilidad como corte? Y las diferentes especificidades acá que se están usando, niveles de corte cerca del 5. Se puede ver sensibilidad razonable. Si se tiene aquí el 13, entonces el valor predictivo negativo es más bajo. Pero los datos todavía está por verse cuál es la correlación con la troponina de alta sensibilidad y hay que hacer más pruebas. ¿Podemos traer a los pacientes de vuelta más tarde? 9 pacientes fueron dados de alta y la incidencia de un evento cardíaco fue baja en estos pacientes. Los pacientes que fueron dados de alta y volvieron para el scan de reposo, ellos fueron completamente normales, donde no hubo eventos en parte de esta población y entonces se puede ver que se puede traer de regreso a esta persona y se puede estudiar por 24, 48 horas. Es importante estudiar al paciente con la misma cámara, con el mismo tecnólogo de ser posible, porque todos los tecnólogos hacen las cosas diferente. Y eso es algo que quiero recordarles, es que si se quiere tener estudios de alta calidad, todos los tecnólogos pueden hacer las pruebas apropiadamente, pero algunos pueden posicionar al paciente de manera diferente, las manos diferente, y hay una diferencia entre las imágenes y se puede obtener unos falsos positivos. Entonces, usar siempre al mismo tecnólogo. Tener un solo tecnólogo, por ejemplo, en la sala de emergencia que esté a cargo de todas estas personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando usamos troponina de alta sensibilidad? ¿Qué ocurre con la correlación, con el número de pruebas hechas? Si vemos acá, podemos ver que en azul oscuro se ve antes de alta sensibilidad, el azul claro es después, y se ve que la incidencia de pruebas de esfuerzo ha bajado.
ha bajado también en electrocardiogramas. Pero ¿qué pasa con las angiografías coronarias? El PCI y las angiografías no cambiaron. Si se aumenta la especificidad, entonces se aumenta la población a estudiar. Nosotros, lo que muestran las pruebas nucleares es que hay una reducción del 20% en costos de pacientes externos. Entonces, si mantenemos al paciente un día más, si hacemos otra prueba extra, esto no se puede hacer en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene algo llamado el APC, que es un costo agrupado por los costos de hospital, y estos son cargos de imágenes, y se va a pagar lo mismo sin importar lo que se haga. Entre más rápido se saque el paciente, más satisfecho va a estar. Y entonces se está ahorrando dinero si se saca al paciente más rápidamente. En Estados Unidos se incluyen todas las pruebas con isótopos. Los pacientes que se presentan a la sala de urgencias con dolor torácico son de bajo riesgo, y los pacientes de alto riesgo pueden ser estratificados por los puntajes HART o usando troponina de alta sensibilidad. Y un MPI normal tiene un pronóstico bastante positivo. Muchas gracias.